Amón, Anubis, Horus, Isis, Atón, Osiris, Ra, Set, Maat, Hathor. Seguro que alguna vez has oído el nombre de estos dioses del antiguo Egipto, aunque no sepas muy bien quién es quién cuando los ves. Tampoco te culpo. En la civilización de los antiguos faraones se adoró a más de 1500 dioses diferentes, así que puede ser un gran quebradero de cabeza distinguirlos a todos. No obstante, si quieres conocer las características de los dioses más importantes y conocidos del antiguo Egipto, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 3 del podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. Hace un par de semanas estaba haciendo zapping en la tele y me encontré de casualidad con la película Dioses de Egipto. Ya saben, esa protagonizada por el Leónidas de 300 y el Jaime Lannister de Juego de Tronos. Debo decir que no aguanté más de 5 o 7 minutos de visionado porque estuve a punto de coger el objeto punzante que tuviera más cercano para arrancarme los ojos como si fuera Edipo. Madre mía del amor hermoso. ¡Qué cosa más horrible! Todavía se me viene un escalofrío solo al pensar en ella. Yo creo que algún ejecutivo súper inteligente pensó, si hace unos años Furia de Titanes fue un éxito, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con la mitología egipcia? Pero haciéndola aún mucho peor si cabe. En fin, ver semejante esperpento al menos me sirvió para darme cuenta de lo necesario que es hacer divulgación egiptológica. Así que aquí me tienes, querido oyente, dispuesto a poner mi humilde granito de arena en este mundo. Antes de entrar de lleno en la descripción de las distintas divinidades, un aviso a navegantes. En este programa voy a mencionar muchos nombres raros o difíciles de pronunciar, así que pido perdón desde ya si mi pronunciación no es la mejor. Del mismo modo, puedes dejarme en los comentarios cualquier pregunta acerca de cómo se escribe tal concepto o dios. Ahora sí, vamos al grano. Yo creo que lo primero que deberíamos intentar es definir exactamente qué era un dios para un habitante del antiguo Egipto. Básicamente, un dios egipcio era un ser que vivía en un mundo ajeno al humano y que podía actuar en este por medio de la Heka, es decir, de la magia, que al final no era otra cosa que la energía vital de cada dios en acción, es decir, el Ka. A pesar de sus muchas diferencias, todos los dioses egipcios tenían una serie de rasgos físicos comunes. Su carne era de oro, sus huesos de plata, sus cabellos de lapislázuli y desprendían un olor embriagador. Partiendo de esta base, una divinidad egipcia se podía presentar con muchos aspectos diferentes, gracias a las formas de su Bai, es decir, la capacidad divina de poder adoptar distintas apariencias. En este sentido, seguro que habrás visto que muchos dioses egipcios eran representados como híbridos con cuerpo humano y cabeza de animal. Pues bien, aquí está uno de los temas claves de este programa. Los antiguos egipcios no adoraban a los animales como tales, es decir, no adoraban a los gatos, a los cocodrilos o a los halcones, por poner un par de ejemplos. Más bien lo que pasaba es que los egipcios encontraban en cada uno de estos animales un rasgo particular de un dios, por lo que pensaban que era una manifestación suya. Es decir, que no adoraban al animal en sí, sino que adoraban el rasgo divino que se manifestaba a través del animal. Otra particularidad de los dioses egipcios es que prácticamente nunca se manifestaban directamente ante sus fieles. De hecho, el faraón era el único ser humano
capacitado para actuar como intermediario en el mundo de los dioses y el de los hombres. Sin embargo, como le era físicamente imposible estar en todos los templos del país a la vez, delegaba este poder sobrehumano en los sacerdotes, nombrados por el soberano y con un tiempo limitado en el cargo, al menos hasta el inicio del Reino Nuevo en el siglo XVI a.C. Para incrementar aún más la diferencia con la religión que hoy conocemos, la gente común ni siquiera podía penetrar en los templos egipcios más allá del primer patio, por lo que solo podían llegar a ver las representaciones de los dioses cuando salían en procesión. Para hacer más ameno y comprensible este programa, he pensado que lo mejor es agrupar los dioses en varias categorías: los referidos a la creación del mundo, los protectores de la monarquía, los relacionados con la muerte y el más allá, y los centrados en aspectos de la vida cotidiana. Una característica llamativa de la religión egipcia es que existía una versión diferente de la creación del mundo por cada uno de los dioses principales, pero todas estas versiones eran igual de válidas y difundidas por los sacerdotes de cada centro religioso. Las principales cosmogonías egipcias eran 4, protagonizadas cada una de ellas por un dios diferente: la heliopolitana por Atum-Ra, la hermopolitana por la Ogdoada, la menfita por el dios Ta y la tebana por el dios Amón. Para no extenderme demasiado en el tiempo, he pensado en hablar solamente de la heliopolitana y la menfita, que son las más famosas, pero no me quedaría tranquilo sin decirte que la hermopolitana estaba protagonizada por 4 dioses con cabeza de rana y 4 diosas con cabeza de serpiente liderados por el dios Tot. Yo ahí dejo el dato para que fluya la imaginación por tu cabecita o para que lo busques en Google una vez que acabes de escuchar este programa, claro. En la cosmogonía heliopolitana, el constructor del mundo fue Atum-Ra, divinidad que se creó a sí mismo al emerger de un oscuro y caótico océano primordial y abandonar la forma de serpiente inconsciente que tenía. En ese momento, al sentirse solito, el dios Atum-Ra decidió masturbarse o escupir, dependiendo de la versión, para crear la primera pareja de un conjunto de 9 dioses: Shu, el aire, y Tefnut, la humedad. Esta pareja divina dio vida a Geb, la tierra, y Nut, el cielo, que a su vez tuvieron 4 hijos que se emparejaron entre ellos: Isis, la madre y esposa, con Osiris, el más allá, y Set, el caos, el mal, con Neftis, la plañidera y protectora de su hermana. Por otra parte, el dios Ta, protagonista de la cosmogonía menfita, creó el mundo por medio de conceptos espirituales y no sexuales, como en Heliópolis, como su corazón, su lengua y la Ma'at, es decir, la justicia, el orden, la verdad, la armonía universal, etc. Desde finales del periodo predinástico, esta divinidad aparece con el mismo aspecto: un hombre de pequeña estatura envuelto en un sudario del que salen sus manos, que sujetan un cetro compuesto por el pilar Diet, que representa la vegetación y la fertilidad. Además, sobre su cabeza porta un bonete y desde el Reino Medio se le añadió el Uaz y el Anj al cetro, que representaban la estabilidad y la vida, respectivamente. Como dato curioso, para que puedas identificarlo mejor cuando lo veas, Ta es el único dios que lleva una barba recta, en lugar de la tradicional con el extremo curvado. Más allá de todos estos dioses, si hubo una divinidad creadora por excelencia en el antiguo Egipto, esa es Ra. Era el artífice de la creación y de todo lo que se encuentra en la tierra y en los cielos en muchas cosmogonías. Y desde la dinastía 5, en el siglo 25 y 24 a.C., su clero era el más importante de todos. La influencia de Ra era tal que casi todos los dioses egipcios sufrieron una solarización a partir de este momento y sobre todo del Reino Medio,
de manera que a sus propios nombres se les podía agregar el de Ra. De esta manera podemos hablar de Amon-Ra, Sobek-Ra, Horus-Ra. De hecho, ahora que lo pienso, los únicos dioses que no experimentaron esta función fueron Ta, quizás porque era un dios creador muy importante e influyente, y Osiris, cuya leyenda era demasiado popular. Ra podía representarse como un hombre con cabeza de halcón o de carnero que llevaba sobre la cabeza un tocado con un disco solar y el ureo, que le protegía escupiendo fuego contra sus enemigos. También se podía presentar como un ave fénix, un halcón, un carnero, una musaraña, un elefante, un macaco, un gato, un león, un toro, una mangosta o un escarabajo pelotero. A partir de la dinastía 12, que reinó entre el siglo XX y el siglo XVIII a.C., el dios Amón se convirtió en el dios principal de la monarquía. Por tanto, él abre la segunda de las categorías que mencioné al principio del programa. A Amón se le representaba como un hombre de piel negra o azul adornado con una tiara en forma de mortero de la que salían dos altas plumas de halcón fraccionadas horizontalmente en 7 divisiones. Ocasionalmente lo encontramos también bajo apariencia de momia, carnero, esfinge, serpiente, león u oca. Para los antiguos egipcios, Amón simbolizaba muchas cosas. Por ejemplo, era el aire que estaba en todos los lugares y momentos, por lo que los humanos no podían verle, pero sí sentirle. Más allá de Amón, la última generación divina de la cosmogonía heliopolitana, es decir, Isis, Osiris, Set y Neftis, termina de formar el grupo básico de dioses protectores de los faraones. Según el mito, Set mató a su hermano Osiris por envidia y arrojó su cuerpo encerrado en un ataúd al río Nilo. Su esposa y hermana Isis lo encontró, pero antes de que pudiera enterrarlo, Set lo despedazó y repartió los trozos por todo Egipto. Isis, desesperada, recorrió el país junto a su hermana Neftis para buscar y recomponer todos los pedazos, pero le faltó uno de vital importancia que no encontraba: el pene. Aun así, la diosa fabricó un pene de barro y dotó de vida a Osiris el tiempo necesario para que ella engendrara al dios Horus, cuyos descendientes se convirtieron en los primeros reyes mortales de Egipto. Aparte de este grupo, existían muchas otras divinidades egipcias protectoras de la monarquía. Por ejemplo, estaban la diosa buitre Nechbet, divinidad titular del Alto Egipto, y la diosa cobra Uadiet, titular del Bajo Egipto. Ambas fueron protectoras del monarca en su función de rey de las dos tierras y personificaban las coronas en sí mismas. Si conoces un poco la historia del Reino Nuevo Egipcio, a estas alturas seguramente te estarás preguntando: Óscar, ¿no te falta por mencionar a un dios protector de los faraones que fue y es súper famoso? Pues sí, efectivamente, ahora le voy a dedicar unas palabritas a Atón, el dios favorito del faraón más revolucionario de Egipto, Akenatón, que vivió en el siglo XIV a.C. Cabe aclarar varias cosas. Para empezar, este dios no fue una invención de Akenatón durante el periodo de Amarna, pues ya durante los reinados de sus predecesores, Tutmosis IV y Amenhotep III, se había comenzado a considerar que Atón era la luz que surgía del sol en forma de infinidad de rayos acabados en pequeñas manos que ofrecían la vida en forma de símbolos Ang al faraón y su familia. De esta manera, Atón era el creador de todo y no hacía distinción en los hombres a la hora de dispensar sus favores porque tenía bondad infinita. En segundo lugar, al contrario de lo que piensa mucha gente, este atonismo no es una de las primeras religiones monoteístas de la historia,
ya que el pueblo llano siguió adorando a los dioses tradicionales. Esto se evidencia, por ejemplo, gracias a los numerosos amuletos protectores hallados en diversas excavaciones arqueológicas. Por tanto, sería más correcto decir que el culto al dios Atón del periodo de Amarna fue un enoteísmo, es decir, un momento concreto de la historia en que un dios eclipsa por completo al resto de los dioses del panteón sin que eso signifique que estos dejen de existir. De hecho, Akenatón hasta llegó a permitir el culto a otras deidades de origen solar, siempre que fueran interpretadas como manifestaciones de Atón. Como seguramente ya sabrás, con el ascenso al trono de Tutankamón, la ciudad de Amarna se abandonó completa y definitivamente, se reinstauró la doctrina religiosa tradicional y se prohibieron todas las menciones y prácticas al dios Atón y al faraón hereje. Bueno, vamos a repasar cómo vamos hasta ahora. Hemos tratado ya brevemente dos de las categorías de dioses del antiguo Egipto. Hemos hablado de las divinidades creadoras del mundo y hemos mencionado a los grandes protectores de los faraones. Así que vamos a abordar la tercera categoría, los dioses de la muerte. Si hablamos de la muerte, tenemos que hablar de Osiris. En sus representaciones se representa como un hombre de rostro verde o negro envuelto en un sudario ceñido a la cintura con una banda de lino roja del que solo salen las manos para sujetar los cetros de poder, el cayado y el flagelo. Sobre la cabeza llevaba una corona troncocónica formada por la corona blanca del Alto Egipto y flanqueada por dos plumas de avestruz. Ya durante el Reino Nuevo, este tocado podía complementarse con una cobra a cada lado, el disco solar y un cuerno de carnero retorcido en su base. Como soberano de los muertos, el dios Osiris presidía la psicostasia, el juicio que se realizaba a todos los fallecidos para comparar sus actos buenos con sus actos malos y determinar si era merecedor de alcanzar la vida eterna. Precisamente, hasta ser reemplazado por Osiris, Anubis era el principal de los dioses egipcios de la muerte. Entre otras cosas, era el señor de la momificación, pues había inventado este procedimiento al realizarlo sobre Osiris una vez fue asesinado. También era el guardián de las necrópolis, ya que aparecía en los sellos que cerraban las puertas de las tumbas, y estaba asociado a las nébridas, amuletos formados por la piel clavada en un palo de un animal decapitado. Asimismo, Anubis era uno de los encargados de realizar la psicostasia junto a Horus, velando además por la correcta ejecución de todo el procedimiento. Anubis es fácil de identificar en el arte egipcio, porque siempre es representado como un cánido de cuerpo entero o un hombre con cabeza de cánido de color negro, símbolo de los cuerpos putrefactos y el limo del río Nilo. Entre sus atributos destaca un collar rojo que le rodea el cuello en su forma de cánido, y también una hoja de palmera que puede llevar en las manos en su forma de hombre. Completa esta tríada de aliados el hijo de Isis, Horus. Horus no solo era el encargado de cuidar del mundo de los vivos, sino que, como hijo de Osiris en la tierra, tenía que vigilar el mantenimiento de las tumbas y de las ofrendas funerarias. De hecho, a menudo acompañaba al difunto a la presencia de Osiris para iniciar la psicostasia. Estas funciones las compartía con sus 4 hijos: Amset, un chacal; Duamutef, un mono; Hapi, un halcón; y Kebeshenuf, un hombre, encargados de proteger los vasos canopos en los que se guardaban las vísceras de los difuntos. Asimismo, son también representantes de los vientos, de los puntos cardinales, y ayudan al soberano una vez muerto en su viaje al más allá. Para que nos hagamos una idea, a Horus se le representaba como un halcón o un hombre con cabeza de halcón, una ave que en Egipto era muy apreciada por su majestuosidad, su fuerza y su capacidad de volar muy alto en el cielo. Además,
Sobre su cabeza llevaba la corona blanca o la doble corona. El gran enemigo a causa del asesinato de su padre fue su tío Set, vinculado a muchas cosas negativas del mundo como eran la sequía, la esterilidad, la violencia, las tormentas, la guerra, el caos y el desorden. Hay que pensar que este contrapeso negativo era totalmente necesario, porque sin la presencia del mal, el concepto del bien no podría existir y los aspectos beneficiosos carecerían de sentido. La verdad es que, si les soy sincero, la iconografía de Set es una de las más curiosas que se pueden ver, puesto que aparece generalmente como un animal en su totalidad, o como un hombre con cabeza de animal, y en ambos casos no se identifica qué especie de animal es. Sí, en serio, no se sabe qué animal es. Para que te hagas una idea, muchos expertos han sostenido que es como si un perro, un asno, un okapi y un oso hormiguero se unieran y tuvieran un hijo. Pues ese bicho monstruoso que te estás imaginando sería la representación de Set. Minoritariamente, Set también se manifestaba como un cerdo macho, una serpiente con cabeza de asno, un hipopótamo macho, un cocodrilo o un toro alado con un doble par de cuernos. Recapitulemos. Ya hemos hablado de los dioses de la creación, los de la monarquía y los de la muerte. Así que solo falta por hablar de un tema: los dioses vinculados a la vida cotidiana de los mortales. La primera divinidad a la que voy a hacer referencia es a Isis, ya que, tal y como expliqué cuando hablé de la cosmogonía heliopolitana, representaba el papel de la perfecta madre y esposa. Como esposa, practicó la ceremonia de apertura de ojos y boca y la momificación sobre el cuerpo de Osiris, asesinado para posibilitarle tener una existencia eterna. Como madre, fue diosa titular de la infancia y protectora de las picaduras venenosas por proteger a Horus de su tío Set con la ayuda de 7 escorpiones que le servían de defensa. Al igual que pasa con Osiris, la iconografía de Isis es muy numerosa, aunque normalmente la encontramos bajo una forma predeterminada: una mujer humana que lleva el símbolo de su nombre, el trono, sobre su cabeza. No obstante, a partir del Reino Nuevo también la encontramos con 2 cuernos con forma de lira y un disco solar sobre ellos. Cabe destacar que el culto a la diosa Isis fue uno de los más exitosos, ya que no solo se dio en el antiguo Egipto, sino en todo el Mediterráneo. Desde la Grecia continental hasta Hispania o Italia, muchos lugares importantes de la antigüedad tuvieron centros de culto centrados en la adoración de Isis. La hermana de Isis, Neftis, era la esposa de Set, aunque es más famosa por ser la diosa que ayudó a Isis en la búsqueda de los fragmentos de Osiris. Entre otras cosas, se la consideró una de las plañideras divinas, la amamantadora de los reyes en el más allá y la protectora de los ataúdes y los vasos canopos de los fallecidos. Para que la puedas identificar cuando la veas, a Neftis se la representaba como una mujer con el símbolo jeroglífico de su nombre sobre la cabeza, con forma de copa. Junto a Isis y Neftis, otra de las planilleras divinas era la diosa Hathor. Estaba asociada a la maternidad, el amor y la feminidad, pero también era la diosa de la música, la danza, el canto, la embriaguez, el sexo o la felicidad. Asimismo, no podía olvidarme de decir que los templos dedicados a esta divinidad en Dendera, Deir el-Bahari, Abu Simbel y Philae tenían una particularidad muy visible. En los capiteles de las columnas se esculpía la cabeza de la diosa con orejas de vaca. Esto es porque su representación pasaba por la de una mujer o una vaca de cuerpo entero, o una mujer con cuerpo de vaca, con orejas de vaca, cuernos con forma de lira y disco solar colocado entre estos. En otro orden de cosas, uno de los dioses egipcios más importantes vinculados a las profesiones humanas fue Tot, dios de la sabiduría en general
y de la escritura, la lengua, las ciencias y la palabra divina en particular. Asimismo, Tot es un dios relacionado con la luna o, para ser más precisos, con las fases de la luna, por lo que a veces lo podemos encontrar identificado con la misma. Sin embargo, lo más normal era verlo representado como un ibis o un babuino, o un hombre con cabeza de ibis o babuino, que lleva sobre ésta un disco solar y un creciente lunar, y que porta en las manos los utensilios de escritura. En último lugar, una subcategoría muy interesante de los dioses egipcios de la vida cotidiana es la de aquellas divinidades relacionadas con la creación y primeros momentos de la vida humana, es decir, con los embarazos, los partos, los bebés, la lactancia, etc. Este es el caso de Bes, una deidad que se representaba en forma de genio enano, deforme, barbudo y con melena que enseñaba la lengua. Por lo general solía aparecer desnudo, aunque también podía estar cubierto con una piel de león a modo de capa y llevar entre las manos instrumentos musicales o un cuchillo, o llevar un cinturón formado por serpientes y una corona formada por altas plumas en la cabeza. Desde que apareció en el Reino Nuevo, Bes se convirtió en la deidad titular del matrimonio y de las mujeres en el momento del parto. Asimismo, Bes alejaba los genios malignos que podían atacar a las personas, por lo que solía representarse en las cabeceras de las camas y en multitud de amuletos mágicos para los niños. En esta subcategoría también entran las divinidades Tueris y Min. La primera, protectora de las mujeres durante el embarazo y el parto, fue una diosa híbrida formada por el cuerpo embarazado de un hipopótamo hembra, las patas de una leona, los pechos de una mujer y la cola de un cocodrilo. Podía sujetarse sobre dos símbolos de protección Sa, y sobre la cabeza llevaba el disco solar y cuernos con forma de lira. Además, como protectora de la alimentación y la leche materna, Tueris aparecía en unos vasos especiales donde se introducía el sustento de los bebés, para que los demonios no pudieran sacar los pechos de las madres. El segundo, Min, dios de la fertilidad masculina y de las cosechas, defensor de los viajeros y protector de los caminos, es uno de los dioses egipcios más antiguos, pues está presente en el panteón desde el periodo predinástico. La iconografía más usual de Min es la de un hombre que porta en la cabeza un casquete coronado por dos altas plumas rectas y una cinta que cae por su espalda. Va ataviado con un traje ceñido, piernas juntas, el brazo derecho levantando por encima de los hombros un flagelo y siempre con el brazo izquierdo agarrándose el pene, que está en erección. Sí, has oído bien. Es evidente el motivo, ¿no? Si eres un pintor del antiguo Egipto, está claro que de alguna forma tenías que representar la fertilidad masculina. En fin, con esta bonita imagen que te he hecho construir con imaginación en tu cabecita, termina el programa número 3 de Historia. Espero que mi pequeña píldora de información sobre los dioses egipcios te haya gustado. Por supuesto, solo te he contado apenas la punta del iceberg de todo lo que conforma el mundo de los dioses egipcios. Así que te invito a profundizar más en el tema a partir de la numerosa bibliografía de calidad que hay publicada. En este sentido, te recomiendo que descargues de forma totalmente gratuita el número 20 de la revista digital Egiptología 2.0, pues ahí publiqué el artículo en el que me he basado para crear el guión de este programa. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro, o aportar algo interesante al debate de la decadencia creativa de Hollywood, no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto, no me queda más que invitarte a darle a me gusta, a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de Historia. ¡Hasta luego!